¿Estáis preparados para adentraros en este apasionante mundo del misterio? La Séptima Puerta, un espacio dirigido y presentado por Laila Canyi. Comenzamos La Séptima Puerta. Gritar. Hay historias que permanecen a lo largo de los años y, a pesar de haber sido investigadas en numerosas ocasiones, siguen dejando muchas preguntas por responder. Esta noche hablaremos con Graciano Alexis Blanco desde Venezuela, del Dr. Canoche, un médico alemán que momificaba cadáveres. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos otra semana más a La Séptima Puerta. Hoy tenemos, como siempre, un programa especial con un compañero, colaborador fiel y amigo que está aquí con nosotros desde Venezuela y que ha tratado este caso de primera mano, y vamos a presentarlo. Vamos a darle las buenas noches a nuestro grandísimo profesional y amigo Graciano Alexis Blanco. Buenas noches, Graciano. Buenas noches, muchas gracias, Laila, por ese apoyo tan grande que nos da por este lado de estas latitudes. Bueno, lo cierto es que muy agradecido con tu programa, un programa maravilloso, de muchos éxitos y a nivel mundial. Eso sigue creciendo. Entonces, gracias. En esa línea de trabajo, en el caso que me ocupa, yo quiero tratar un tema bastante interesante que tiene que ver con la medicina, pero también tiene que ver con todo lo que es el tema de la momificación y lo que son las momias en el mundo. Entonces, mi historia, porque todos en la vida tenemos una historia. Mi historia comienza porque yo a temprana edad incursiono en el mundo de los niños exploradores. Es decir, que por aquella época, por los años 69-70, con 13 o 14 años de edad, ya yo pertenecía al movimiento de los Scouts de Venezuela. Pero también, más allá todavía, fundamos en un colegio de sacerdotes escolapios españoles, donde yo estudié, y allí teníamos esa vocación de poder hacer incursiones o excursiones a las distintas cadenas montañosas. Ahí es cuando yo tengo el primer contacto con grupos de espeleología, grupos de excursionismo a nivel de Venezuela, y me hablan de todas las maravillas a nivel de todo el territorio venezolano. Especialmente me mencionan en ese momento, en una de las cordilleras de acá, de la costa, aquí el Cerro del Ávila, me mencionan que había un médico que él trajo una serie de bagajes culturales de Alemania y que él embalsamaba cadáveres. Y es cuando comienza la historia verdaderamente. Se arma la primera expedición para ese año con ese grupo de personas. Entonces yo tuve una primera impresión al nivel de lo que fue eso, y a lo largo del desarrollo te voy a ir hilando cómo fueron las impresiones. Pero eso generó en mí una motivación. Siguieron las líneas de investigaciones y por cosa del destino me siguieron invitando a mí para ese lugar. Entonces ahí comienza la historia y yo empiezo a profundizar quién fuese realmente ese médico alemán, que me llamó la atención poderosamente. Y ahí es cuando yo comienzo a ver la historia de que él tuvo una formación a nivel de lo que fue Alemania como tal. Estamos hablando de una Alemania del año de 1830, donde él procede de familias cultas, preparadas. Su padre era un maestro cervecero y su madre era descendiente de músicos. Entonces mira tú que él tenía un estatus social muy, muy elevado, muy alto. Aparte de eso, él nace hacia el año de 1813, pero en el trayectorio de su vida tiene una educación muy, muy notable, que es una época de influencia. Toda la Europa, estamos hablando de una Europa convulsionada, estamos hablando ya hacia los años de 1830, que son años muy convulsionados, pero que él de alguna manera hacia el año 37, entre el 30 y el 37, se forma en una de las prestigiosas universidades allá de Alemania. Entonces ahí está con todas las pléyades de la medicina, la psiquiatría, las ciencias naturales, las artes,
entonces él tiene una gran oportunidad de formarse en distintas culturas a nivel de la universidad. O sea que tiene un bagaje de formación infinito en ese sentido. Y se forma con todos esos saberes de la época. Aparte de eso, se gradúa de médico cirujano con unas notas muy excelentes que lo ponen en el prestigio de su cátedra. No solamente eso, se nutre de un gran conglomerado de amigos, exploradores, amigos que tienen que ver con esa parte también de lo que es la parte botánica y la parte naturista. Entonces, hay una línea de comunicación entre Venezuela y Alemania, porque ya por aquí habían pasado Alejandro Humboldt, ya había dejado un destello de sus incursiones a nivel de Venezuela. Pero no solamente eso, Alejandro Humboldt en sus viajes a las regiones equinocciales, él había pasado por Tenerife y había estado en el Teide, ojo. Y eso a mí me fue, como dice, orientando en la relación de unos personajes que después más adelante, esas criaturas que se tejen mucho misterio, y es lo que me va dando mi punto de atracción. Canoche llega a Venezuela hacia el año de 1845 y tanto, y aquí hace una reválida en Venezuela, también con mención honorífica, y se va a La Guaira. Entonces en La Guaira, una zona de la costa, hay una colonia alemana, y ya hacia el año de 1840 y tanto, 1837, habían llegado los primeros éxodos de las colonias alemanas en Venezuela. Entonces, muchos se preguntan, y hay muchas especulaciones, por qué vino Canoche a Venezuela, cuando él era un hombre muy brillante allá en Alemania. En Alemania es interesante retomar el tema porque estamos hablando de 1830 y estamos hablando de la unificación, estamos hablando del liberismo, la parte de la liberación, de la independencia, y muchos lugares de allá de Europa están convulsionadas. Aparte de eso, de 1500 y tanto en adelante traemos una reforma de Martín Lutero. Entonces mira el caldo de cultivo a nivel sociopolítico y cultural. Pero Canoche tenía muy buenas relaciones en Venezuela. De hecho, cuando llega a Venezuela, se articula con su colonia. Y allí hay una gran relación de tipo, en el orden sociopolítico-cultural. Y que cuando llega aquí, tiene ese espaldarazo, ya hacia el año de 1855, del 45 al 55, se funda el Hospital San Juan de Dios. Y él está en ese hospital, pero también pasa a ser director. Es médico de sanidad. Mira todo lo fascinante que este personaje de la historia desde el punto de vista de la medicina va haciendo sus aportes. Los médicos de Venezuela, que es un dato interesante, en el folclore popular que nos atañe a estas latitudes, nosotros tenemos una idiosincrasia de la parte de la imaginaria popular, nuestras creencias y costumbres. Entonces mucha gente de esa época decía, bueno, pero es que los médicos venezolanos también tienen un toque de medicina holística. Mira tú cómo se manejan esos términos en esa época. Pero bueno, él logra de alguna manera hacerse director del Hospital San Juan de Dios. Y allí tiene todos sus méritos también, se forma con los médicos venezolanos, se mimetiza o se enraiza con nuestra cultura. Pero ¿qué pasa en Venezuela? Que ese es el tema. Venezuela, a partir del año 1800, es un país muy convulsionado desde el punto de vista político. Hacia el año de 1800, ya la masonería ya venía penetrando en Venezuela. Y que Venezuela se caracterizó y se ha caracterizado por la parte caudillista. Nosotros hemos tenido una tradición de caudillos en Venezuela. Entonces es importante un escenario que se maneja a partir del año 1830. Guerras de independencia, la guerra federal, hacia 1840 y tantos en adelante, donde ahí comienza un atractivo de la cultura de lo que es Canoche como tal. El médico tiene técnicas de embalsamar, técnicas de momificación, de disección, y es especialista en esa parte. No solamente eso, la población de esa época era una población muy deprimida. Era una Venezuela rural, donde habían todo tipo de epidemias, malaria, paludismo,
todas esas series de enfermedades de histeria, todas esas enfermedades que pudieran aparecer y que eso asolaba y azotaba al pueblo venezolano. Teníamos hambruna, teníamos problemas de tipo de guerras, la guerra federal estaba haciendo un estrago fuerte, y que eso marcó notablemente una conducta y un comportamiento de nosotros aquí los venezolanos para esa época. Entonces significa que a él le tocó una visión de poder curar a la gente. A él le decían el médico de los pobres, porque él no les cobraba a los pobres. Él era un doctor de vocación que de alguna manera apoyaba a todas esas personas necesitadas, y el pudiente que tuviera dinero, pues nada, le cobraba lo que le tenía que cobrar. Y no solamente eso, él colaboró para el momento de la pandemia de la peste que en ese momento asola Venezuela, una peste negra que causa secuelas terribles en Venezuela, ya para esos años, 1855, 45, 50, 55, y que viene de la India, según los datos que estuve viendo. En ese escenario, Canoche logra de alguna manera tratar a las personas. Había personas que ni siquiera tenían para enterrar a sus familiares. Y allí, ellos, inclusive los médicos, se trasladaban a la casa y trataban los cadáveres y los conservaban de acuerdo a las técnicas que ellos habían aprendido. Y esas técnicas eran precisamente una fórmula que ellos utilizaban, que era el cloruro de aluminio, porque eso ayudaba de alguna forma a estabilizar y conservar los cadáveres. Y allí, los cadáveres que no eran reclamados, porque ahí viene la otra parte de la película, tan interesante, como él, pese a esa formación, que lo motivó a él a continuar con sus investigaciones. Y ahí entonces cuando llega a la zona del Ávila, busca un lugar por excelencia que sea acogedor, que más o menos tenga las mismas características del clima de montaña, donde él pueda instalar su lugar de vivienda, y más allá todavía el resto de las cosas que te voy a ir contando. Allí él hace el emplazamiento de su vivienda siguiendo las construcciones alemanas. No solamente eso, sino que también busca un laboratorio donde él hace sus experiencias, y busca una montaña, hace una cueva, y allí comienza a hacer sus investigaciones a nivel de lo que es la disección de los cadáveres y el trato de los cadáveres. Y más allá todavía, que sale la inquietud más grande: ¿qué va a pasar con mi familia cuando todos vayan muriendo? ¿Dónde los voy a incluir? Y entonces allí es cuando diseña su mausoleo. Si tienes alguna pregunta. Sí, no. Este caso es que es muy interesante, porque hay que decir que tú, Graciano, claro, estamos situando a la gente, estamos hablando del doctor Canoche, este médico alemán que momificaba cadáveres, y tú estás hablando ahora de cómo se llamaba ese lugar, porque ese lugar era la Hacienda Buenavista, ¿verdad? Hacienda Buenavista. Y allí no solamente tenía su vivienda, sino que además tenía su laboratorio y su mausoleo. Cuéntanos un poquito, porque tú has estado allí en numerosas ocasiones. Sí, he estado más de 6 veces, y que creo que cuando yo fui en los años 70, que ese es un dato que te quiero dar, cuando voy al lugar, veo el laboratorio y veo esparcido en el suelo, como, vamos a decir, documentos quemados, papeles, veo los bancos destrozados, en ese año ya de los años 70. Pero es que eso es una vieja data, porque eso viene mucho más atrás, del año 1820 y tantos en adelante. Y ahí es cuando comienza una historia bonita, porque ¿quiénes vivían allí? Que eso es interesante. Ahí estaba su familia, su hija, su yerno, su esposa. Vino a Venezuela con una muchacha, pero no aguantaron la mecha y se devolvieron para Alemania. Sin embargo, aquí se quedó su hija, su yerno, sus enfermeras, que formaban parte de las colonias alemanas, y entonces esas enfermeras tomaron vocación y de formación a través de lo que el doctor les daba sus instrucciones. Y a medida, fíjate tú lo interesante de esto, él trató a su familia y la momificó, que mira lo fascinante. Y entonces decían, bueno, pero es que él momifica hasta los perros y los gatos y todo lo que se aparezcan. Mira, a sus mascotas las momificó, pero a los soldados de la Federación que no lo reclamaban, él tenía sus soldados allí en la casa, tenía uno. De hecho, en esas investigaciones que yo estuve haciendo del gremio médico, allí, hacia los años de 1900, entre el 1925 y 2025, hubo una señora que estuvo allá arriba
y logró hablar con él. Y entonces él la pasó por su casa y entonces tenía una momia de un soldado de la Federación allí, así pues, puesto en la sala de su casa, pero tenía los perros y la señora se horroriza porque cuando entra a otro cuarto vio cosas que no revela. Pero yo creo que tiene que ver con el trato de todos los cadáveres y toda la preservación de la vida, de la vida eterna como tal. Entonces, bueno, él fue momificando a su familia. E inclusive ahí donde viene el tema misterioso de toda esta historia, porque de alguna manera él elabora una fórmula. Eso te iba a preguntar. Sí, él elabora una fórmula que es lo que ayuda a preservar los cadáveres. Y aquí Sí. quiero hacer un inciso. Si tienes alguna pregunta, pues bienvenido. Sí, no, claro, no. El tema del elixir, ¿no? Ese famoso elixir, que hay maneras que son, pues, de forma natural por la humedad y la temperatura del lugar, y en este caso no. En este caso él lo hacía de manera con la medicina, con un elixir que creó específicamente para momificar cadáveres y conservarlos, pero que nadie sabe qué elixir era. Digamos que el secreto sigue en la tumba, ¿no? Sí, fíjate tú que estás tocando un tema interesante, porque eso me llevó a mí haciendo en paralelo mis investigaciones por los lados de Colombia, aquí en Venezuela, y sobre todo las Islas Canarias, porque allá yo tuve la oportunidad de ver las momias guanches, y eso me llamó la atención porque hice un punto de comparación. Pero en Toledo también yo vi las momias de Toledo. Entonces, en España, no solamente España, y todo lo que es aquí la América, por la América Latina y la América Central, hay muchos lugares donde hay momificaciones naturales. Ojo, no es por intervención humana, solamente se dan el caso de Venezuela, porque las momias en el antiguo Egipto tenían unos tratamientos de preservación. Ojo, le sacaban las vísceras. En Venezuela no, Canoche no les traía las vísceras. O sea, como dice, las conservaba, no tenía esa necesidad, porque había un principio que decía que el ser humano es integral, es una forma de trascender y conservar todos sus miembros de su cuerpo. Entonces, con esa figura era más fácil trascender, para no encontrar, para no lo que le pasó a Isis ni a Osiris en el pasado, que perdieron parte de su cuerpo. No, nada de eso. Él iba a pasar completamente en la parte física y trascendente. Pero lo más interesante de esto es cómo él trataba a los cadáveres. El trato que le daba, en el mausoleo tenía las 6 criptas, y en cada cripta ya tenía nombres y apellidos, y a medida que lo iba cepillando la vida, como dice, vamos a hablar así en ese término, los iban enterrando en cada cripta. De hecho, su enfermera, Amalia Wexman, su enfermera, ella tenía preparada la fórmula para inyectársela a él. Y también... Ese es otro tema, porque ahora vamos por partes. Tú nos vas a desvelar algo, y es que cuentan que su enfermera, exactamente como estás diciendo, tenía esa fórmula, no la fórmula, sino esa dosis para ella poder inyectársela ella misma para ser momificada, porque tú has dicho lo de las 6 criptas, que tenían nombres y apellidos, pero decimos que era para momificar a estas personas y conservarlas ahí. Exacto, eso era parte de toda esta historia, que cada persona que iba muriendo le iban inyectando la fórmula, y era una forma de mantenerse, preservar esa momia como tal. Entonces, a medida que cada quien la vida lo iba cepillando, pues entonces iban metiendo a las personas en cada cripta. Entonces, uno de los, vamos a decir, de los deseos de Canoche, es que cuando ya acercándose al año de 1901, más o menos en esa fecha, él le dejó su deseo a Amalia que le inyectara esa fórmula para entonces él queda momificado. Y es decir, que cada uno queda en su cripta allí. Pero mira lo curioso y lo interesante. Amalia no quería ser momificada. Mira la cosa y la ironía del destino. Y entonces llama al cónsul, ¿no? Alemán. Y entonces ellos suben a la montaña y le dicen, sí, cómo no, señora, nosotros la vamos a enterrar, porque la voluntad de ella era que la cremaran y lanzaran sus cenizas al mar. Pero entonces, a lo largo del camino, cambiaron de parecer, y alguien, yo no sé quién, la inyectaron a ella y la momificaron y la dejaron también o sea que ya el hueco estaba preparado para ella, pues, y el destino no lo podían cambiar. Cambiaron la rueda de la vida en el sentido de que no se hizo su voluntad.
Pero mira la cosa que va para adelante y para atrás. Y ahora te voy a decir algo interesante. Yo acabo de hablar en estos días con un descendiente de Canoche. ¡Buah, Que espectacular! era familia de Amalia. Ujú. Y muchas de las cosas que hemos estado conversando, él me las corrobora, porque efectivamente su abuela, de Gonzalo Müller, mi amigo, su abuela le conversaba de su prima que vivía allá arriba en la zona de Palmar de Cariaco, por detrás del Picacho Galipán, lugar encantado de muchas cosas, donde yo tuve muchas experiencias desde el punto de vista de la parapsicología, pero que ella le decía pues eso. Y en el Ávila, que mira la cosa tan fascinante, ya cuando después mueren todos, que son enterrados en su respectivo nicho, vamos a hablar así de su tumba, empiezan a surgir una serie de leyendas. En esas leyendas populares, por no decir urbanas, los lugareños decían que había una bruja allá arriba, una señora muy mayor, que hablaba con las momias y les daba de comer. Mira lo interesante, cómo se empiezan a tejer ya en el imaginario popular y de las leyendas todo lo que ocurría. Entonces mira, en ese halo de misterio que empieza a gestarse alrededor de lo que es el mausoleo, que eso es interesante, las leyendas que empiezan a gestarse, que los ven a él en la noche con una mula llevando los cadáveres que se resistieron a llegar al mausoleo, que se perdieron en el camino, cuando lo ven a él en su corcel blanco vestido de negro cabalgando en la noche, o cuando ven el machetero fantasma cortando leña por todo el camino. Entonces mira cómo en ese halo de misterio se va tejiendo una atmósfera que muchos de los lugareños no se acercan al lugar y no conocen el lugar. Sin embargo, yo hice entrevistas a personas muy mayores hace un par de años, que ellos me decían que inclusive habían algunos sus familiares habían trabajado en ese lugar, pero que sí, efectivamente, al día de hoy se siguen manteniendo esas leyendas a nivel de lo que es la cripta y el mausoleo. Pero ahora, mira, interesante, que desde el punto de vista de las futuras entrevistas que siguieron llegando, bueno, yo fui muchas veces invitado para hacer situaciones de experimentación a nivel de la cripta, porque desde el punto de vista de la parapsicología, nosotros como investigadores tenemos, como dice, un papel muy importante para demostrar que efectivamente hay manifestaciones. Y allí, si tienes alguna pregunta, pues te hago aquí la... Sí, es para situar un poco a la gente. Entonces hablamos de que en este lugar, en esta hacienda, estaba el mausoleo, estaba su casa y estaba el laboratorio. Que este hombre llevaba allí a cadáveres, los momificaba y que toda su familia fue momificada y puesta en estas criptas que ya tenían nombre y apellidos. Pero antes de que sigamos con las leyendas que estás contando, que ahora las vamos a tocar una a una, quiero que hablemos un poco de, porque claro, el doctor Canoche, su enfermera, pero ¿qué ocurrió con el doctor Canoche? Porque lo ven vagando por allí, pero ¿cómo murió? ¿Dónde murió? ¿Se encontró su cuerpo? Cuéntanos un poquito y seguimos con... Ok, fíjate tú, de acuerdo a las pesquisas de mi investigación, de esto se ha rumorado mucho, pero realmente por el motivo hubo mucha expoliación a nivel de lo que fue la casa, la saquearon, yo pude presenciar algo del laboratorio, y te estoy hablando del año 69, de ahí para atrás habían otros expedicionarios que habían ido al lugar, pero que la casa la destruyeron, buscando tesoros, buscando secretos, buscando la fórmula, buscando el secreto del más allá, para hacerse famoso y hacerse rico con esa fórmula. Pero que es una fórmula que de alguna manera ahí se empiezan a tejer una serie yo quiero desmitificar, porque honrar la memoria de Canoche. ¿Por qué razón? Y este es un momento oportuno, porque él decía que las personas estaban moribundas y él terminaba de hacerle la eutanasia. Cosa que yo corroboro a través de la familia, que no es así, pues ya las personas habían fallecido y es una mala praxis médica hacer eso, no a contranatura, ¿entiendes? Uh-huh. Tiene que haber un protocolo desde el punto de vista, si es una eutanasia, pues bueno, será una eutanasia. Pero esas desmitificaciones que decían que él le agarraba a las personas cuando estaba viva, le inyectaba y la terminaba de cepillar, no es así, no funciona. Estaba muerta ya. Ya había fallecido. Sin embargo, con sus técnicas, a nivel de aquí de la carótida yugular, aquí, esta zona, él hace una incisión de unos centímetros
y él allí lograba preservar todo lo que era el Saxo, ¿no? A nivel de lo que es Canarias, que el Saxo es donde meten a las momias allá en Canarias, pero que eso ayudaba la conservación. Pero lo más interesante de eso es que cada momia jugó un papel y una representación, porque eran familias, Laila, era su familia, era un lugar sagrado de respeto. Eso es lo importante, bajo cualquier ángulo y bajo cualquier punto de vista. Por ejemplo, ese mausoleo estaba construido con unas características muy importantes. Su dirección norte-sur, la vista al estilo de un castillo, o sea, la dirección de las puertas, el número de escalones, o sea, ahí hay una simbología sagrada que está allí implícita en lo que él estaba diciendo. Mira, y más allá todavía, que son, vamos a decir, los órdenes místicos, esotéricos. Recuérdate que en Venezuela estamos hablando de una sociedad donde la masonería estaba jugando un papel muy importante, más de lo que tú no te imaginas, porque todos los vamos a decir, todos los precursores de independencia en Venezuela, tanto el Libertador, Francisco de Miranda, todos nuestros precursores tuvieron que ver con la masonería. Este señor que está aquí, que se llama Guzmán Blanco, yo soy medio pariente de él, pues yo según claro, me deja mi padre esto, pero él le dio institucionalidad a la masonería en Venezuela. Él fundó el templo masónico en Venezuela. ¿Qué te quiero decir yo con esto? Que había un orden místico esotérico cuando llega Canoche a Venezuela y que él se codea con toda esta gente de la masonería. Te voy a poner dos ejemplos sencillitos. Para la gente que tenía dinero y tenía poder en Venezuela, era un look. Yo quiero que me momifiques a un familiar. Mira tú la cosa, ¿no? Yo quiero, como la de lo que tiene que ver cuando momifican los animalitos, eso o algo así. Sí. Era un lujo de que la gente pagaba. Entre ellos estaba Tomás Lander, que era un gran periodista del Partido Liberal, donde él fue momificado y estuvo 40 años en su oficina, Laila. Sí. 40 años, pero que era un símbolo de todo ese proceso político social de Venezuela, y también un presidente, Francisco Alcántara. Entonces, no fue, o sea, fíjate tú el cachet que tenía Canoche, porque la gente quería una preservación al más allá, como las culturas antiguas, pues, que solamente estaban enterrados los faraones en vamos a decir, en las pirámides. En este caso, eran personas notables, no era cualquier persona, estamos hablando de un presidente y estamos hablando de un gran político, escritor de un periódico El Venezolano para la época. Entonces mira la relevancia tan importante que tenía el mundo de las momias en Venezuela. Y en su formación, que era lo que te quería decir también, él fue una persona mística, porque yo lo hablé con la familia. Él era una persona creyente. Mira tú lo fascinante del mundo de la botánica. Él curaba las mordeduras de serpiente. O sea, con las personas que me hablaron. Y cualquier persona de la zona de allí, de la montaña, que tuviera algún problema, pues él se lo secundaba y lo curaba. Sí, yo creo que te referías a la taxidermia, ¿no? Cuando estabas hablando de los animales. La taxidermia, sí. Graciano, ¿qué ocurrió con el doctor Canoche? Es que lo he preguntado y nos hemos desviado del tema. O sea, el cadáver, él cómo murió y cómo... Sí, para poder ir enlazando todo. Claro, él muere de forma natural, de una edad muy avanzada, pasada los 80 y pico de años. Creo si ya no llegaba a los 88 años, por ahí estaba la edad. Y de acuerdo a los relatos, tanto por el gremio médico, las revistas y por la familia, pues él muere de forma natural y su enfermera lo trata y lo momifica y lo entierran allí. Su enfermera también la enterraron, pero como cosa en la vida, comienzan los procesos de expoliación y no se sabe dónde fueron a parar los cadáveres. Mira tú, que yo le he hecho un seguimiento a nivel yo fui a la Universidad Central de Venezuela. Tuve la oportunidad con mi hermano, que es médico también, y él me llevaba a anatomía patológica, y se corría un rumor de que una de las momias, de los cadáveres disecados, era una de las momias allá arriba del Ávila. Y yo vi esa momia.
pero siempre me quedó la inquietud de saber si efectivamente eran una de esas momias allá arriba del Ávila. No lo pude comprobar hasta el día de hoy, fue lo que me dijo. Pero recuérdate que en ese halo de misterio ya tenía una formación de tipo del misterio y de lo esotérico. O sea que fíjate tú por toda la cuna de información que nosotros tenemos aquí en Venezuela de su formación. Todos ellos están allí, todos ellos desaparecen, no se sabe dónde fueron a parar. Recuérdate que viene el momento de la expoliación. Lastimosamente, en otros lugares del mundo todavía se conservan las momias y están allí. Por ejemplo, hay momias de manera natural, pues ya tú lo dijiste, que están conservadas y se mantienen. Pero en este caso que nos atañe, hay fotos de las momias. Sí. O sea, que fue documentado que efectivamente eso existió y que eso queda como un vestigio de información. Ahora, desde el punto de vista de la parapsicología, que eso es lo que te quiero tratar por unos instantes, yo pernoté en el lugar, yo me quedé a dormir en ese espacio. ¿Y qué sucedió? Bueno, mira, con la tecnología de aquella época, y te estoy hablando hace un par de años, yo me llevé un grabador, me llevé un termómetro, llevamos una cámara que no era infrarroja y estábamos tratando de filmar de noche, pero ya tú ves que no sirve. Sin embargo, te puedo decir de que se ven destellos de luces. Se escuchan sonidos extraños. Ahí vamos a hablar y no te estoy hablando desde el punto de vista de la sugestión. Te estoy hablando desde el punto de vista de nuestros aparatos a nivel de la parapsicología, que podemos captar la psicofonía, podemos captar los movimientos que se pueden producir, los cambios de temperatura bruscos, la neblina, porque ahí hay te voy a conversar algo, ahí hay una neblina azulada que te acompaña, muchacha. O sea, cuando tú haces el recorrido, tienes una neblina densa azulada. Y fíjate tú que las veces que yo fui con programas de televisión que me invitaron, 2 veces o 3 veces, hay un canal de televisión, para no entrar en partes comerciales, que me invitó y que los equipos no le funcionaban, se paralizaron, tenían las pilas cargadas y no le trabajaban los equipos. Yo me fui con una amiga sensitiva que maneja el péndulo, están los videos, están las pruebas, ahí están los canales. Ella pidió permiso, ella hizo una medición con su péndulo a nivel de lo que fue la cripta, también fue por toda la casa, fue también al laboratorio. Entonces, ella decía, bueno, que son lugares cargados porque venían gente a hacer ritos satánicos allí. Esto yo creo que es sintomático en el mundo del misterio, el que cuando un lugar queda marcado, digamos, porque claro, todo lo que estamos contando, Graciano, hablamos de un mausoleo que él hizo con unas condiciones específicas, él tenía su propio laboratorio allí, sus criptas preparadas, posicionadas de una manera concreta, con estos símbolos. Todo esto yo creo que tiene relación con la vida después de la muerte, que es lo que estás intentando explicar, que allí hay un remanente energético de algo, de una energía que se siente, ¿no?, cuando estás allí. Que yo creo que él lo hizo así, aposta, ¿no? Claro, recuérdate que eso es un lugar que queda primero energizado desde el punto de vista de la impregnación. No estamos hablando de flores, estamos hablando de cadáveres que quedan ahí enterrados y que pasa a ser un camposanto. Exacto. En el sentido de que hay que honrarle el respeto a los difuntos y que todo es un ritual, porque todo era un ritual de preparación y creer en la transmigración del alma hacia el más allá tiene todo un debido respeto. De hecho, te puedo decir que la alineación en que estaban las criptas apuntaban de norte a sur. Y sí, eso tiene que ver. Sí, dime. Por eso digo que estaba todo como preparado como para que estas personas momificadas pasaran al otro lado, ¿no?, de alguna manera, y pudieran quedarse allí, ¿no?, en ese lugar. Es así. Y fíjate tú que a lo largo del camino, con todos los testigos referenciales que me fui tocando, yo tengo muchos años subiendo esa montaña, ya me volvieron a invitar otra vez para hacer otro reportaje. Entonces fíjate tú lo interesante de que el día a día de la medición del investigador, del rol del investigador, en estos casos nosotros, mi querida colega que está de ese lado allí entrevistándome, es una formación continua donde tú tienes que dar un voto de confianza y un voto de seguridad hacia el que te está huyendo. Entonces es responsabilidad de uno
el poder transmitir de la manera más práctica y sencilla, sin halos de ir a la sugestión ni exagerar, manejando desde el punto de vista de la investigación. Te puedo decir que esa noche fue una noche muy inquieta para mí, que pasé la noche, pero logramos ver otras cosas, manifestaciones, vamos a decir, primera vez que lo voy a decir en las cámaras, una persona que se materializó. Mira, yo soy objetivo, Laila, pero te puedo decir que se materializó una persona vestida de blanco. Entonces explícame cómo ocurren esos fenómenos. Pues sí, desde el punto de vista de la parapsicología, años atrás yo no pensaba formarme en la parapsicología, pero pese a todas estas pistas me voy formando y le voy dando luz y comprensión a esos fenómenos que van ocurriendo. Pero te voy a decir una cosa, en esa experimentación las cámaras dejan de funcionar, mi amiga pide permiso, que era lo que te quería decir, al alma de los difuntos, y en ese momento empiezan a trabajar las cámaras. Mira tú lo interesante, ¿no? Que tú tienes que llegar a un lugar y honrar el lugar donde tú estás. En todas las culturas que manejamos, siempre se honra, pues, ese lugar santo. Y ella, a través de un estado de canalización, logra comunicarse con las almas que están allí en ese momento con su energía. Eso funciona, Laila. Tú tienes distintos caminos para hacer la investigación. Puedes ir del aparataje electrónico para notar la presencia de alguna energía, pero también está la parte humana, como sensitiva, donde tú puedes recibir y puedes captar cualquier emoción que te está ocurriendo, manifestación. Entonces, mira lo importante cuando se empiezan a gestar en este mundo, como lo dijiste anteriormente, es un vórtice de energía donde la gente sabe que ahí ocurren cosas. Y esas cosas que ocurren son fenómenos extrasensoriales a la luz de la parapsicología. Y por eso muchas personas, como has dicho antes, el tema de que han hecho rituales satánicos, aprovechan estos lugares. Por eso dije antes que es sintomático que en lugares que ocurren este tipo de cosas tienen una historia tan grande, tan fuerte, tan demostrable en este caso, ¿no? Con documentación, fotografías de aquel momento, de esas momias, de ese lugar, de esa cripta, del mausoleo, de cómo está posicionado, de este doctor, ¿no? Cómo trabajaba. Pues la gente va a estos lugares a hacer esos rituales. No sabemos con qué fin, evidentemente, pero que están marcados y que se siente cuando tú estás allí esa energía, independientemente de que hay que demostrar como investigador, como científico, como parapsicólogo, qué ocurre en ese sitio y ¿no? Y poder sacar conclusiones e hipótesis de todo esto. Claro, y el voto más grande de confianza es que nosotros como formadores tenemos una responsabilidad muy grande de dar a conocer todas esas manifestaciones que se dan en esas dimensiones y en esos órdenes sutiles. Pero ¿no te parece curioso, Laila, que a partir del año 70 yo todavía me mantengo, me siguen invitando a concurrir? De hecho, cuando están por aquí las cámaras de Cuarto Milenio, hace un par de años, yo colaboro de alguna manera con ese trabajo también de Cuarto Milenio. Ellos estuvieron en Venezuela también. O sea, es decir, que a nivel mundial se gesta toda una connotación de cómo ese médico, imagínate tú, la vida eterna, ¿no? Conseguir una momificación para la vida eterna, cosa que no se trabajaba en el Antiguo Egipto. O sea, en el Antiguo Egipto tenían también sus técnicas, pero técnicas modernas del siglo XIX, porque para mí yo digo que el siglo XIX es la época de las luces, porque todo el mundo está convulsionado, pero la historia, que era lo que te quería decir, se da entre Venezuela, Alemania y España. Mira qué cosa tan curiosa. Sí, Venezuela, sí. Alemania y España. Por ejemplo, ustedes allá, en tus experiencias que tú has tenido, tú has visto tus momias allí, no sé si viste la de Toledo, pero tú tienes unas momias que recién mostraste la foto y tienes una experiencia bonita que quiero, si me da la referencia. Sí, la verdad que yo, el tema de las momias, en los últimos meses estuve viendo las momias de Alpandeire que te comenté, que son espectaculares, y bueno, también puedes ver físicamente, ¿no?, la descomposición por la humedad, porque claro, las momias que se momifican de manera natural, como las de Quinto, que también estuve hace poquito,
en Zaragoza, que yo recomiendo a todo el mundo, Graciano, si vienes alguna vez, es espectacular. Están allí expuestas 15 momias que se encontraron, de las 30 que se encontraron momificadas, cada una con su historia, conservadas, porque las momias evidentemente están así por unas condiciones atmosféricas concretas. O sea, que no se ha hecho de manera como el doctor Canoche, que tenía un elixir, sino que es de manera natural, pero también se tienen que conservar. En el momento en que esa momia toca un poco de humedad y no se conserva como las conservan en Quinto, que las tienen muy bien conservadas, esto empieza a coger un hongo que ya empieza a hacer esqueletizar esta momia, y esta momia dejaría de estar momificada. Porque se ve en algunas de las momias que nos explicaron allí en Quinto también, y en el Pandeire. Y la verdad que ver estas momias, ver cómo se conservan, y lo que tú dices, ¿no? Que algunas de ellas conservan sus órganos porque no han sido hechas como a lo mejor se hacían en el antiguo Egipto, que se les extraía los órganos, se limpiaban y se ponían concretamente en un sitio para que se momificaran, sino que es de manera natural, tienen todo. Hay momias que conservan su corazón, sus pulmones, sus órganos íntimos, todo. O sea, es impresionante verlas físicamente. ¿Cómo este doctor hacía? ¿Cómo, no? Yo creo que es lo que queda, ¿no? En la medicina hoy en día, ¿no? Preguntarse qué elixir utilizaba, cómo lo hacía, qué se preguntan los médicos y los científicos de hoy en día. También las historias que se cuentan, Graciano, que hay gente que dice que encontró un poquito de elixir de este médico. Bueno, fíjate tú que yo en una de esas tantas entrevistas hablé con un espeleólogo, y también en el arte rupestre y en el arte que tiene que ver con los petroglifos, que tiene que ver con la parte indígena. Y él me dijo que había encontrado una botella con un líquido de un determinado color, ¿ves? Y él me decía, mira, esto yo no lo quiero soltar porque presumimos que puede ser parte del elixir, porque ellos lograron de alguna manera de investigación dar con algunos enterramientos de la zona, pero que realmente a la luz de lo que es los compuestos, tal vez uno de los compuestos que ayudaban a preservar los cadáveres en aquella época era precisamente ese cloruro de aluminio, que estaba presente y que jugaba un rol muy importante. De hecho, se dice que en una de sus oficinas abajo en La Guaira, en la zona de costa, zona costera, tenía una momia allí de un soldado de la Federación. Entonces, él logró, pues, dentro de todas esas momias, es más, la tenía como amigo ahí al lado. Entonces la gente se asustaba cuando entraba a la consulta, porque decía, pero bueno, ¿y cómo este doctor va a tener un susto? ¿Cómo va a tener una momia ahí? Y fue la cultura que se fue tejiendo en torno al doctor. Pero fíjate tú que en el argot popular mundial le dicen el Frankenstein del Caribe. Exactamente, sí, señor. Sí, porque como a nivel de película, licantropía, lobos, vampiros y todo lo que tenía que ver con todo ese mundo Mr. Hyde, como una persona de estas latitudes, o sea, que venía de Alemania, pero que venía con una preparación, y él fue aquí en Venezuela, mira, prestó mucho servicio. Él fue profesor de latín, fue vicecónsul de Venezuela en Brasil, tenía amplias patentes, digamos así, o connotaciones desde el punto de vista político-social. No era cualquier persona, era una persona muy preparada y sabía con alevosía lo que estaba haciendo. Es decir, que bajo cualquier punto de vista o ángulo, él lo hacía con toda la ética profesional. Desde el punto de vista de la medicina, tenemos que honrar también esa parte de la medicina. Entonces tenemos tres connotaciones: una formación médica con todos los méritos del mundo, la sociedad médica sigue dictando charlas, sigue haciendo el esbozo de documentos, las fundaciones del médico alemán Gottfried Canoche. Pero también está la parte de la idiosincrasia de nosotros, la parte de lo que es nuestras creencias populares y de nuestras costumbres. Pero también está la otra parte de qué es lo que pasa afuera, qué es lo que verdaderamente para nosotros en Venezuela lo llamaban el José Gregorio de aquella época, porque él curaba, él de alguna manera curaba a la gente, no le cobraba y siempre trabajaba por los pobres. Y por otra parte, el médico que
curaba con la botánica. Él fue naturista, él fue botánico, o sea, fue químico, fue farmacéutico. O sea, era todo un compendio de poder conocer la expresión del ser humano para su preservación e información. Entonces, lo interesante de esto es que la fórmula nunca apareció, ojo, pero claro, señor... ahí vamos, es que no solamente es porque, claro, yo creo que realmente era un genio, porque realmente él no estaba haciendo nada malo. Quiero decir que sí, que momificaba cadáveres, pero estos cadáveres eran no reclamados o eran su propia familia, todo consentido, o personas que pagaban para tener estos cadáveres momificados. O sea que lo que él hacía no era nada malo ni fuera de la ley. Pero, ¿y el elixir? Esa fórmula, ¿cómo puede ser que durante tantos años estuviera momificando cadáveres y nadie, absolutamente nadie, conozca esa fórmula? ¿Cómo? Esto tiene un halo de misterio bastante interesante, ¿no? Que nadie tuviera ese elixir, que nadie hubiera intentado conseguir ese elixir. Alguna historia tiene que haber detrás, no sé. ¿Nadie intentó conseguir esta fórmula, Graciano? Bueno, mira, yo con un familiar estuve conversando precisamente del tema y él me dice que eso fue un secreto de familia. Es bonito eso, ¿eh? Sí, un secreto de familia que yo lo respeto mucho, o sea, porque mi amigo heredó pues algunas cosas también, porque inclusive ellos venían por las familias, las primeras colonias que hubo aquí de alemán, a partir del año 1840 y tanto en adelante. Y una de las cosas yo honrando la memoria de Canoche, es momento para mí desmitificar muchas cosas. O sea, a mi punto de vista, yo no lo veo como el Frankenstein del Caribe, ni tampoco el Nosferatu, como le decían, o Drácula. Eso era en el algo popular, que decían, bueno, Nosferatu, Drácula, no. Yo lo que creo es que desde el punto de vista de la medicina, él se inspiró en todo lo que fue la cultura de las momias. Eso sí te lo puedo decir con propiedad, porque yo lo pude corroborar. Y no solamente eso, sino que también tenemos un bagaje de información a nivel mundial. Conocemos, ya tú sabes, la historia del Antiguo Egipto, las momias de México y toda la cosmogonía a nivel de las momias a nivel mundial. Entonces ese es un motivo de inspiración donde tú dices, bueno, ok, preparación al más allá. Pero también como un voto de confianza y de honrar también a las momias de manera natural, ojo, porque yo tengo un poderoso respeto también de honrar a las momias que se han gestado con todas las condiciones que tú me hablas. Entonces, ahí las religiones o la Iglesia Católica juegan un papel importante en la idea de canonizar, en la idea de nombrar santos, y cada quien tiene su norte de creencia. Y yo respeto también esa parte, ¿no? De lo que tiene que ver con la creencia. Pero bajo todo punto de vista, cada vamos a decir, criatura, vamos a darle ese nombre, criaturas que son elaboradas, bien sea artificialmente, o criaturas que son modeladas por la naturaleza, hay una obra de alguien que está detrás de todo eso, dando inspiración, porque yo creo que Canoche tuvo inspiración, ojo, porque él tenía en toda su infraestructura, vamos a decir así, de construcción, tenía un lugar que se llamaba el Banco de la Meditación y que se manejó con las culturas orientales y occidentales. Es decir, que él conocía lo que era el esoterismo y tenía su banco de meditación donde solía meditar. Entonces, cuando hablamos de meditación, estamos hablando de una persona integral, bajo todo punto de vista de la historia, que su proyección, aún sabiendo que él cuando muriera iba a ser también enterrado en las criptas, igual que Amalia. Y entonces estamos hablando de un testimonio directo de un superviviente que tiene 2 años más que yo. Conversamos como amigos, yo me había criado con él, pero nunca en la vida había pasado ese nexo de unión. Ahora, después en el futuro, cuando yo converso con él y me empieza a revelar, mostrarle algunas cosas familiares, que efectivamente, mira, tuvo que ver con ese médico alemán y que existió y que fue real. Ahora, sí. El problema mundial es que están las expoliaciones, Laila. Las expoliaciones acaban con todos los vestidos de los testigos vivientes. Con todo realmente, porque lo que estamos hablando del doctor Canoche no es solamente una historia, como tú estás diciendo, es algo real
que además tú tienes fotografías, que mostraremos fotografías, documentación y todo lo que hemos ido recopilando durante todos estos años acerca de este doctor alemán, acerca de su historia y de las leyendas y de los acontecimientos y las narraciones de personas que han tenido algo que ver o que conocen algo de esta historia. Entonces, recopilando todo, es cuando esa investigación tú has podido contar realmente lo que conoces, no solamente las leyendas, sino quién era, la cultura que tenía, todo lo que estudió, lo que estamos hablando, que él como que preparaba estas momias, lo que tú dices, para pasar al otro lado y conservar esta criatura, como tú dices, conservarla para que permaneciera así para la eternidad. Sí, y fíjate, ahora que tú me dices esa parte, porque me hiciste recordar que en todas las culturas, Laila, quieren un pedazo de la momia. Dame el dedo, dame la cabeza. Yo no sé, yo enfermo, porque eso da poderes de toda naturaleza. Creencias. Pero con esa muchacha, con esa creencia, han destruido muchos testimonios vivientes a nivel de la humanidad. Y nosotros fuimos, bueno, testigos de esa realidad. Y que por espacio de muchos años, de los años 70, imagínate tú, 68, 69, cuando tenía yo 12 o 13 años, me estoy enterando de esta historia que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida y que yo he sido testigo referencial de las incursiones, más de 6 o 7 veces que me llaman y yo hago las entrevistas sin ningún problema, porque yo creo que una visión es mostrar la realidad como en función de los vestigios desde el punto de vista de la historia. Mira, cuando yo escribí en la revista Cábala, en esa prestigiosa revista de Venezuela, que yo la llevé para España, no había llegado, pero yo la llevé a través de las Islas Canarias, yo conocí, por una circunstancia de la vida, a un cineasta, Mirko. El nombre de él a veces me cuesta, Aromivic, porque él era un cineasta que venía de la Europa del Este, por allá de esos lugares, y estaba por paso a Venezuela, porque estaba estudiando lo que era la parte de la cultura del imaginario, el imaginario popular, las creencias, mitos y leyendas. Pero cuando él llega a Venezuela, consigue un libro que se llama La Bruja del Ávila. Y ese libro, casualmente, Laila, a mí me llegó a las manos también ese libro. Y por ese libro fue que yo conocí a Mirko. Y Mirko me conectó a la realidad que él tuvo, porque por alguna circunstancia él visitó la colonia Tovar, arriba, visitó la colonia Tovar y San José de Galipán. Y allí le hablaron, por algún motivo, él vio el libro de La Bruja del Ávila y empezó a investigar. Y la gente de allí, él empezó a investigar, yo después lo entrevisté, nos hicimos grandes amigos, y él me dice a mí todo lo que él vivió y todo lo que él pasó. Pero a lo que voy, a él le decían, existen unas viejitas en la montaña que le dan de comer a unos muertos y hablan con los muertos. Y él dice, pero ¿cómo es esto? En su cultura, en su idiosincrasia, que él le tomó atención a eso y empezó a investigar. Lo cierto es que llegó un momento, Laila, que él después se creía la reencarnación de Canocho. al final él me dice, mira, Alexis, Graciano, yo ahora siento que soy Canocho. le dio la posesión de Canocho, muchacha. Eso fue impresionante y después, bueno, no supe nunca más nada de él, apareció y desapareció. Pero él venía por Venezuela, que era lo jocoso de esto, que él venía a Venezuela por unos días. Pero ¿qué pasó? Que se quedó toda la vida y al final yo le hago la entrevista, yo escribo el reportaje que tiene que ver que él se creía ya pues que anoche, pues él dijo, yo al final fue a los espiritistas, fue a los brujos, fue a los medios para él comunicarse con el espíritu de Canoche y resulta que al final termina identificándose él con la posesión de Canoche. De tanto, nunca. Sí, el misterio se lo llevó porque no sé dónde está hoy día Mirko. Y lo otro que te quería decir, que el perro fantasma, Laila, yo te mandé una foto de lo que me pasó con ese perrito fantasma. Cuéntalo. De la nada, en una de esas tantas incursiones, me encuentro yo con un animalito que aparece, no sé por dónde apareció, no sé, no quiero atribuirlo a la parte de la imaginación, no quiero atribuirlo a lo que es la superstición, no.
ese es un perro que apareció y yo lo vi. Ese perrito estuvo presente y después yo le di de comer, tomé una foto, se montó en la tumba. Laila, en un abrir y cerrar de ojos ya no volví a ver más a ese perro. No sé qué pasó con ese perro. Le pregunté a mis amigos. Eso sí a mí me habían hablado de un perro que aparecía allí, porque él tenía una devoción muy grande también por los caninos, por los perritos. Y de hecho, en la entrada de su mausoleo, él tenía un soldado de la Federación y tenía un perro allí, que eran los guardianes. Pero mira, haciendo una colación a una experiencia que yo tuve por los Pirineos, ya en territorio español. Yo estuve en una, vamos a decir, una ermita, por las zonas entre Embarcarlos, ¿no? Que era la ermita de María Magdalena. Y yo me senté allí, un día hablaremos de eso, de esas incursiones por allí en España, del libro de España ese que ya lo terminé, y Dios mediante para el año que viene lo publico, y tenemos que hablar de España también. Yo estaba sentado así, Laila, y de repente cierro los ojos y estoy meditando, y cuando veo a mí un perro negro. Eso sabes que le ha ocurrido a mucha gente, ¿eh? Mucha gente cuenta eso. Sí. Lo del perro negro, pero en muchísimos lugares de España y del mundo, de aparecerle un perro negro y desaparecer. Eso, entonces yo digo, bueno, pero tiene que haber una simbología de conexión en que se abren umbrales, Laila, se abren esos umbrales donde, mira, es fácil, de repente hay aportes. Tú sabes que desde el punto de vista de la parapsicología tenemos materializaciones, tenemos aportes, tenemos los poltergeist, tenemos los lugares impregnados, tenemos lugares encantados. Entonces, ¿quién no te dice a ti que toda esta gente es entendida en el mundo del esoterismo, de la magia, del ocultismo? Van a esos lugares a cargarse de energía, y no solamente eso, sino también a hacer trabajo para dirigírselos a la gente. Mira tú, encontraron muchos entierros a nivel de todo lo que era la zona de donde estaba el emplazamiento de la Hacienda Buenavista. Ahí había muñecos enterrados, habían simbologías, las cruces invertidas, el pentagrama. Entonces, mira, eso es repetitivo a nivel de esos lugares, Laila. Sí, además ese lugar que bueno, estamos hablando ahí, la Hacienda Buenavista, el doctor Canoche, la cantidad de momificaciones que habrán y enterramientos, ¿no? Porque supongo que no todos los cadáveres a lo mejor conseguía momificarlos, ¿no? De lo que se sabe y de lo que él trabajó, todos los momificaba. De hecho, decían que hasta el perro que se moviera lo momificaba. Entonces, creo, yo no lo llevo a ese nivel, Laila. Yo lo llevo a un nivel sistemático en el cual él quería, fíjate tú que una forma también de la gente pobre de la época era que los médicos de alguna manera trataban, así como la parte que tiene que ver con la parte cosmética y de la tanatología y todo lo que tiene que ver con los difuntos, en esa época ya honraban el cadáver de una persona fallecida. Y los médicos, en su praxis, vamos a decir, en su ética, cuando una persona era muy pobre, pues ellos iban a su casa, preservaban el cadáver y después, dependiendo de la distancia, lo enterraban. No sé si me explico. Había una devoción y un respeto hacia el mundo del más allá, de los cadáveres como tal. Entonces, en ese escenario, particularmente yo me inclino a pensar de que había un respeto, de que sí hubo un número determinado, puntual, de momificaciones, pero en ese universo de momificación fueron muy, vamos a decir, escogidas, fueron estudiadas, porque si fue la familia, esas 6 criptas, si fue un presidente de la República de Venezuela, si fue un escritor de un periódico, entonces eran personas que tenían un prestigio, pero no era así que iba a momificar a todos los soldados de la Federación, no. No, claro. Sí. A ver, sería evidentemente una forma de pensar, una cultura, un ritual que evidentemente consideraban pues importante para pasar al otro lado, para conservar el espíritu, ¿no? El alma de estas personas, pero aparte, todas las personas, como tú dices, no pobres, que no podían permitírselo y que a lo mejor no constan en la investigación y en la historia, porque no podemos conocer todos los cadáveres que momificó este doctor. Conocemos aquellas historias que a lo mejor son de personajes históricos importantes y por su familia, porque teníamos esas criptas donde constaba el nombre de estas personas. Claro, y que
cada nombre estaba allí en la lápida. Y ahí tenía una fecha de nacimiento y una fecha de muerte. Es decir, que ya existía una programación de la vida y de la muerte. Y que no solamente eso, ya tenían el médico que los trataba. Y que él momifica a su hija y a su yerno y a las y a las enfermeras. Entonces, claro, eso te iba a preguntar, porque hay 6 criptas. Vale, doctor Canoche, en ese mausoleo, que hay fotografías, documentación de esta investigación para marcar los puntos de esta investigación, lo que se conoce real. Habían 6 criptas. Una estaba su hija, su yerna, ¿no? La enfermera. Sí, un hermano de él, sí. Una enfermera, él y otra enfermera. Entonces, vale, pero de la documentación que existe de esta investigación, Graciano, ¿se encontraron estas momias o la de él no se encontró, no? Realmente, es lo que te preguntaba. ¿No apareció? Ninguna de las 6, todas. ¿Ninguna? Todas las machacaron. ¿Pero alguien constó estas momias en algún momento antes de que se expoliaran, quiero decir? Pues te voy a decir algo, no. Las momias que sacaron fotos fueron de las momias del soldado de la Federación, del perro, más no de ellos. Porque no eran momias que estaban expuestas, Laila. No sé si me entiendes. Eran momias que estaban en su sarcófago. ¿Y no se encontró nada? Después cuando vienen a hacer los estudios reales, las momias desaparecieron, que era lo que te quería decir. Desde el punto de vista de la familia, desde el punto de vista de mis investigaciones, con el gremio médico, hasta ahora nadie me ha dicho qué pasó con las momias. Es un secreto. La fórmula, por un lado, desaparece. El elixir desaparece. Pero las momias también desaparecen. Y no las consiguen. O sea que lo que conocemos de esta investigación y de las personas que estaban allí momificadas y de cómo murió el doctor Canoche y de la enfermera y todo lo que hemos hablado realmente lo sabemos por testimonios, ¿no? No tenemos pruebas físicas reales. No, todo queda en un halo del misterio. Exactamente. Porque aunque yo hablé con un familiar que todavía vivo y es amigo mío, él me dice que, bueno, su abuela le contaba de eso, pues de su prima, Amalia, qué era lo que hacía y cómo trataba. Pero allí, en ese testimonial de qué pasó con las momias, pues hasta ahora nadie, o sea, esos secretos desaparecieron en una Venezuela prácticamente rural, donde una Venezuela todavía el caudillismo, donde hay un halo de misterio, y vaya usted a saber si realmente habían personas inescrupulosas que querían las osamentas para trabajar como talismanes y tener poder a nivel de lo que es la práctica política, social y cultural de la época como tal. Pues yo creo que es un caso muy interesante e inquietante, porque aparte de lo que hacía este doctor, que era un genio, todo lo que estudió, la forma en la que momificaba a sus familiares y a las personas que podía ayudar, que no se han encontrado estas momias, y luego la parte de misterio de la fenomenología que ocurre en este lugar, que tú has dicho que has estado allí, que se sentía esta energía, pero de lo que tú, por ejemplo, lo que tú has pasado allí, ¿has sacado alguna inclusión psicofónica interesante que puedas compartir con nosotros, que nos la puedas contar? Bueno, para hablarte de esa época, te voy a decir, habían unos cassettes, o sea, habían unos grabadores, se dejaron la cinta y eran sonidos, o sea, estamos hablando de una cinta de la época donde a nivel de psicofonía se oían los murmullos que son característicos de esos lugares. Cuando toda esa psicofonía, para la época estábamos hablando de cintas, ¿no? Las famosas cintas esas, donde después las pusimos y escuchamos ahí sonidos, tipo de murmullo, pues esos sonidos que era de esa época, pero recientemente, que era lo que te quería decir, por ejemplo, esos canales de televisión que estuvieron conmigo mientras nosotros estábamos haciendo las concentraciones de canalización en los nichos, más de uno de ellos le soplaron la oreja. No solamente le soplaron la oreja, ojo, que también las sombras que vieron dentro del entorno. Pero ¿qué crees tú? Ellos no sacaron eso, porque se iban a rayar. No sé si me explico. Sí. Eso quedó como un testimonio puertas adentro de la investigación. Porque a mí me están haciendo la entrevista y yo estoy con mi amiga que va conmigo a hacer la medición con el péndulo, se concentra, entra en un estado de exaltación profunda, vamos a decir un trance intermedio, capta las energías
de las almas en pena, vamos a hablarlo así, porque ¿tú crees que esas almas van a estar tranquilas, Laila? Cuando sus restos mortales lo machacaron y ya no tienen un santo reposo. Allí, en ese momento, es cuando tú verdaderamente dices, bueno, se capta una energía, las luces que están. Yo bajé a medianoche prácticamente de ese lugar y la gente, pues, con los pelos parados porque se nos hizo de noche, los carros fallaron, las luces fallaron, se apagaron las linternas. Y yo, bueno, tengo años caminando en la montaña de noche, logré salir y logré sacar a la gente de allí del lugar. Pero ocurren esos fenómenos, que se alteran los aparatos, quedan grabados, te puedo decir que quedaron grabados eso que ocurrió allí, por ejemplo, los ruidos que no estaban allí en el ambiente. Y te estoy hablando de cámaras de filmación que lograron hacer eso, las luces que se producen allí mientras tú estás trabajando en eso. Entonces, a la luz del día de hoy, te puedo hablar de estos testimoniales, de que queda una evidencia de que efectivamente hay modificaciones a nivel de todo el aparataje y de todo el lugar donde tú estás haciendo el desarrollo de la investigación. O sea que de esta investigación sacamos que no se han encontrado esas momias, que allí hay un halo de misterio, que ahí sucede esta fenomenología, que las personas que van allí sienten y escuchan voces, sensaciones, sombras. Incluso tú en alguna ocasión, como cuentas, has llegado a ver esa aparición de una persona vestida de blanco, como cuentas, ¿no? Sí. Y te puedo hablar desde el punto de vista de la parapsicología. Lástima que, bueno, no tenía una cámara para fotografiarlo, pero yo primera vez en un programa de esta naturaleza, yo estoy dando fe de que lo que estábamos ahí logramos ver una materialización. Sí, que además, exacto, que no fuiste tú solo también, que fueron más personas las que visualizaron esto. Más personas que logramos ver eso y que, bueno, eso quedó reseñado en uno de los libros míos, que yo lo narro allí como tal, ¿no? Pero lo interesante de esto es que queda un testimonio de investigación a nivel de las crónicas que tú vas narrando, porque los medios audiovisuales, los medios escritos juegan un papel muy importante del trabajo que estamos haciendo tú y yo, o otros colegas más, a nivel de la investigación de la parapsicología, que tú estás dejando testimonio y que a la luz del día de hoy son comprobables que alguien tome una foto y aparezca un ser venido de otra dimensión. Sí, el verlos, el escucharlos, el sentirlos. En definitiva, doctor Canoche, este doctor alemán, nos deja, digamos, un pasado que va a permanecer durante toda la historia, con ese halo de misterio de qué ocurrió, del elixir, de dónde estarán estas momias o los restos de estas momias, pero ese lugar quedará marcado durante toda la historia hasta que, por desgracia, lo terminen de destrozar, porque la gente en estos lugares los destroza y acaban por desaparecer. Es una pena. Pero tú has estado allí investigando, haciendo experimentación, lo has dejado escrito también en tu libro, en Manifestaciones del Ser, Graciano, ¿cierto? Sí. Y bueno, lo podéis adquirir también. Ha compartido con nosotros toda su experiencia allí. Bueno, hay muchísimas más cosas, pero necesitaríamos, yo creo que muchas horas para que nos contaras todas tus experiencias con detalle de esta investigación. Pero que es muy interesante que leáis sobre el doctor Canoche, sobre este caso, y que gracias, Graciano, sobre todo por compartir con nosotros tu experiencia allí, tu investigación, porque además tú estás allí, lo tienes cerca, y si vuelves por allí, que vas a volver pronto, ¿no? Nos cuentas con detalle. Claro, sí, hay un proyecto, de hecho, para la editorial donde yo estoy, que ya me propuso a mí para trabajar los secretos, esos secretos que tienen que ver, qué pasó con ese elixir, qué pasó con esa fórmula secreta. Y en manos de quién cayó, porque imagínate tú, desde el punto de vista comercial, ¿qué no pueden hacer con esa fórmula, ¿no? Y lograr taxidermia, ¿no? Que me lo dijiste, taxidermia. Sí, taxidermia. Taxidermia, y más allá todavía, bueno, a nivel humano, desde el punto de vista de la anatomía, de la patología, de la anatomía patológica, y todo lo que tenga que ver los avances científicos a nivel de la preservación de los cadáveres, la vida eterna, muchacha, imagínate tú. Sí, la verdad que a nivel de todo, yo creo que a nivel de historia, a nivel de misterio, el halo de misterio que envuelve este lugar, a nivel de medicina,
y ciencia, ¿no? Y a nivel también de la masonería, de la vida después de la muerte. Yo creo que es un caso bastante interesante en todos esos aspectos. Sí, creo que ya acotando, pues, concluyendo un poco, que me siento afortunado de tratar este tema, porque a lo mejor, digo yo, no sé, por una de carambola del destino, me han mantenido a mí contando esta historia, pero contando esta historia real, no desde el punto de vista del amarillismo, desde el punto de vista del desprestigiar el gremio médico, no, sino que existe una ética desde el punto de vista, con todo respeto, de las creencias populares, de la medicina, de la ciencia, donde todo se une, se fusiona para amalgamar en una sola línea de dirección para concretar un hecho real de un halo de misterio que se sigue manteniendo a través del tiempo, y somos nosotros, los vamos a decir, los llamados a dar a conocer este halo de luz y a la vez de misterio, y que tú, a través de tu programa, ese programa tan maravilloso, ese programa que tú llevas de investigación, eres tú la llamada también a dar destello de lucecita en la investigación, y no solamente en este caso, sino todos los casos que tú abordas a nivel de España, que tiene que ver con esta parte de lo que es la vida eterna y el secreto de lo que es la vida en sí misma, de transmigrar de esta dimensión a otro mundo en paralelo. Pues Graciano, como siempre te digo, gracias a ti por compartir todo esto y bueno, lo que has dicho, los casos que yo esté haciendo, eso tardaré años en sacarlo a la luz, porque tú sabes que los casos, las investigaciones no duran un mes ni duran 2 meses, sino que bueno, estamos contando historias que ya tienen muchísimos años atrás de investigación, como es el caso del doctor Canoche, que una investigación no se lleva a cabo en 2 noches yendo a grabar con aparataje, eso es una experimentación. Y es interesante pues dar a conocer, que mucha gente lo conocerá ya, pero de primera mano, de alguien como tú, que aparte de ser un profesional en este ámbito, has estado allí, porque no es lo mismo cuando contamos una historia que conocemos por leerla, por documentación o por libros de otros parapsicólogos o investigadores, sino que en este caso tú personalmente lo has vivido, lo has estudiado, lo has investigado, has tratado con testigos, con numerosos programas de televisión, y que nos lo traes de primera mano. Entonces eso es muy importante, y conocer la historia verídica y real, aunque siga teniendo evidentemente su halo de misterio que va a permanecer ahí hasta que se pueda descubrir algo. Exactamente. Y que bueno, eso es lo que lo mantiene vivo a través del tiempo. Sí, yo creo que es una historia de las tantas que van a quedar siempre ¿no? En esa intriga del investigador de descubrir qué ocurrió realmente allí. Es así. Y bueno, muy agradecido contigo por el espacio, tu tiempo tan maravilloso, esa gran investigadora que está de ese lado y que tiene mucho camino por recorrer, y que su vida, bueno, le sonríe a través de todas sus investigaciones, y que bueno, sigan apareciendo hallazgos de esta naturaleza para tu enriquecimiento y tu programa como tal. Pues muchas gracias. Yo, como siempre digo, aprendiendo cada día, creciendo poquito a poco, y que me queda mucho todavía por aprender, y gracias a ti también, porque me estás ayudando, apoyando, y también estoy aprendiendo muchísimo contigo. Así que nada, de aquí darte las gracias y bueno, decirle a todos los oyentes que espero que les haya gustado, que bueno, que necesitaríamos mucho tiempo para hablar simplemente de este caso, que Graciano estará mucho más con nosotros porque tiene muchísimo que aportar, muchísimas investigaciones, muchísimos años de trabajo y de investigación muy interesantes, no solamente en casos como este, sino también en el ámbito de la parapsicología, en el ámbito de fotografía, de imagen, de psicofonías. También haremos algún programa porque tiene mucho que aportarnos. Bueno, pues nada, muchas gracias, Laila, por tu atención y la invitación. Bueno, pues gracias a ti como siempre, Graciano, y nos vamos a despedir de todos vosotros hasta la semana que viene. Un saludito a todas las personas que nos escuchan desde todos los rincones del mundo, de iVoox, Misterios de iVoox, bueno, de Mundo Insólito, de Mundo Oculto, de la Mega Latina, bueno, allá donde nos escuchéis, un beso, un abrazo muy grande. Buenas noches a todos, hasta la semana que viene. Podéis seguirnos a través de Instagram, Facebook, iVoox y YouTube como La Séptima Puerta. Recuerda sustituir las T's por un 7. Gritar.